El encuentro en Milán, San Ambrosio y San Agustín, forjadores de espiritualidad, cultura y civilización. Al hablar de San Agustín como teólogo, liturgo y pastor, tendríamos una visión incompleta si no mencionáramos la innegable influencia que recibió de San Ambrosio y de la comunidad cristiana de Milán, que el santo obispo de aquella ciudad había restaurado y conducido a la unidad después de la gran división causada por el arrianismo. El encuentro entre Ambrosio y Agustín tiene lugar en una época difícil y convulsa para el Imperio Romano, ya que éste se hunde y se rompe y empieza a emerger en el horizonte la cultura cristiana que dará paso a la Edad Media. No entraremos en los pormenores acerca de la conversión de Agustín al cristianismo, que fue el resultado de la búsqueda de Dios, del hombre que encuentra a Dios en su búsqueda apasionada de la verdad y de Dios que sale al encuentro del hombre. De este proceso personal podemos hallar una información detallada en cualquier obra biográfica de que disponemos, empezando por la más emblemática de todas ellas, que es la que escribió el mismo San Agustín como autobiografía. Nos estamos refiriendo a las Confesiones. A nosotros nos interesa más bien ver las consecuencias que ha tenido para la historia, para la teología y para la espiritualidad un hecho de gran trascendencia que no fue percibido como tal en el momento en que se produjo. En efecto, la conversión y el bautismo de San Agustín no sólo cambiaron la naturaleza de un hombre, sino también el perfil y la historia de todo un continente como es Europa, con las influencias que la cultura cristiana europea tuvo posteriormente en el mundo. San Agustín es uno de los fundamentos del cristianismo tal como lo hemos recibido. Su influencia en la apologética, en la teología, en la política, en la historia, en la moral y en la filosofía cristiana es incalculable. Todavía hoy, a pesar de que en Occidente ha habido interpretaciones diversas acerca del hecho cristiano, estamos profundamente influidos por el modo de ver las cosas propio de Agustín. Y todo este destino y legado espiritual está vinculado a un hecho pequeño e imperceptible entonces, que sucedió en la ciudad de Milán la noche de Pascua del año 387. Fue entonces el 25 de abril. Y este acontecimiento quiso Dios que fuera el resultado de un encuentro, el que se produjo con Ambrosio, obispo de Milán. Si se nos permite usar un lenguaje un tanto anacrónico, un alemán y un argelino se habían encontrado cara a cara el año anterior en la capital de un imperio, el romano, que estaba naufragando, y de un nuevo imperio, el de la fe cristiana, que iba tomando forma encima de las antiguas estructuras. Europa y el norte de África se encuentran en Milán. El año 387 es un momento clave en la historia cristiana y de Europa. Milán es por entonces la capital del Imperio Romano de Occidente y Ambrosio es la presencia imponente de un obispo que ha recibido el consenso del pueblo y que ha creado a su alrededor un clima de espiritualidad profunda. Agustín es todavía un hombre joven, en crisis, a la búsqueda de una identidad, lleno de incertidumbres y de contradicciones. Europa y el norte de África, Tagaste, el actual Souk Akras, y Trèveris, hoy Trier, se encuentran en Milán. Un hecho casual, si queremos, tan casual que Ambrosio ni siquiera hace referencia alguna. Agustín queda impresionado
por el gran obispo, por su autoridad vinculada al carisma espiritual que emana de él. Sin embargo, Agustín y sus encuentros con él no figuran para nada en los escritos de Ambrosio. Su encuentro es un hecho imprevisible, pero se convierte en punto de partida para la evangelización de Europa y posteriormente también para la evangelización del mundo, de acuerdo con la aportación del gran legado de San Agustín. En un principio, el interés de Agustín no está en el contenido cristiano de la predicación de Ambrosio. Agustín es profesor de retórica y le interesa aprender nuevas técnicas, profundizar y evolucionar en el arte de la oratoria. Ambrosio tiene fama de ser un gran orador y por este motivo Agustín acude a escucharle. Pero la predicación del obispo de Milán le cautiva y del interés por la forma pasa casi sin darse cuenta al interés por el fondo y comienza a prestar atención al contenido cristiano que Ambrosio transmite con fuerza y convicción. Y esta atención creciente desembocará en la experiencia en la que oía la voz de un niño en el jardín contiguo a la casa en que vivía, un niño que decía tolle leche, es decir, toma y lee, toma y lee. Quizás era un niño que jugaba en el jardín vecino y que cantaba el refrán de una canción infantil, pero que San Agustín sintió como una invitación hecha a él personalmente y que le llevó a leer el Nuevo Testamento porque era la obra que tenía más cercana, la que tenía más a mano en aquel momento. Agustín vivió y gozó de la liturgia que se celebraba en Milán, que tuvo un papel importante en el proceso de su conversión. Era esta una liturgia sobria y solemne a la vez, llena de unción y dignidad, en la que San Ambrosio convertía en celebración el magisterio en el que exponía los misterios de la fe. Era una expresión del culto que hablaba San Agustín de las realidades del cielo. Podemos resaltar que una especial impresión causó en su espíritu el canto de los salmos, que él con el paso de los años instaurará en su iglesia. Podemos decir con toda razón que fue en Milán no sólo donde San Agustín abrazó plenamente el cristianismo, sino también donde se sembró la semilla de su personalidad como liturgo, pastor, teólogo y místico. Agustín, alimentado con la sabiduría de Ambrosio, establecerá una cultura que por caminos muy diferentes llegará hasta nosotros. Basta solo con recordar que sus libros estaban presentes en las bibliotecas de Petrarca, Lutero e incluso en la de Wittgenstein, a quien no le gustaba leer libros de otros filósofos. Agustín también llegará a ser obispo en Hipona y será el defensor del cristianismo contra los maniqueos, secta de la que había formado parte durante 9 años, contra los donatistas y contra los pelagianos, herejías que con otros ropajes no han dejado de amenazar a la Iglesia ni siquiera en nuestros días. Entre el paganismo y el cristianismo. En aquella época el Imperio Romano se deshacía entre conjuras palatinas, inflación, carestía, invasiones e intentos secesionistas de los pueblos bárbaros que se iban independizando y seccionando el territorio del antiguo imperio con la creación de nuevos reinos. Detrás de Ambrosio y Agustín está el mundo pagano, delante de sus ojos se abre el mundo cristiano. Estos dos hombres que vienen de lejos son como un puente entre el pasado y el futuro. Ambos son ciudadanos romanos con plenos derechos e interpretan de manera extraordinaria el cambio que se está produciendo. En el fondo, los siglos,
IV y V tienen muchas analogías con nuestra época, en la que la gente vive cuanto sucede más advirtiéndolo que comprendiéndolo. Dentro de este escenario, Ambrosio y Agustín son un punto firme, una perspectiva sólida. Milán es el punto de encuentro entre el mundo germánico y la herencia mediterránea. Desde antiguo es ciudad de negocios, de actividades productivas rentables, de etnias que se cruzan y se mezclan, donde los artesanos de Oriente Medio traen a sus plazas el gusto de sus objetos preciosos. Milán es ciudad de oportunidades e innovaciones. Ha ocupado el lugar político de Roma, mientras que el baricentro del poder se está desplazando más allá de los Alpes. Sin embargo, Ambrosio comprende que no es necesario cortar los lazos con la capital del mundo que acaba, y por eso hace construir la Basílica Apostolorum, hoy llamada de los Santos Apóstoles y San Nazario, sobre el antiguo camino que todavía hoy se llama Corso di Porta Romana, indicando así su vínculo directo con la sede de Pedro. San Ambrosio, garante de la ortodoxia y de la paz. San Ambrosio, cuyo nombre completo era Aurelio Ambrosio, en el momento de entrar en relación con San Agustín tenía unos 46 años y procedía de una familia patricia originaria de Roma, con ascendentes griegos, como lo delata su nombre de Ambrosio. Había nacido en Treveris, en la actual Alemania, pero se formó en la ciudad de Augusto con los clásicos latinos. Fue el hombre indicado para suceder al polémico Auxencio, el obispo difunto que había profesado el arrianismo. Ambrosio fue el nuevo obispo que garantizó al mismo tiempo la ortodoxia cristiana y la paz social. Elegido por aclamación popular como guía de la Iglesia de Milán cuando todavía era catecúmeno y no había recibido aún el bautismo, Ambrosio fue un hombre de gobierno que supo imponer la independencia de la Iglesia respecto al poder civil, poniendo a raya incluso al emperador Teodosio el Grande. San Agustín, de nombre completo Aurelio Agustín, vemos aquí la coincidencia del primer nombre de los dos grandes santos, Aurelio. En la época de su encuentro con Ambrosio tenía unos 30 años y era un hombre que había vivido mucho. Tenía un hijo, Adeodato, de una mujer con la que había convivido durante 15 años sin ser su esposa. De padre pagano y de madre cristiana, se formó entre los jóvenes vividores de Cartago y siguió un itinerario inquieto a través de una búsqueda religiosa y filosófica compleja. Agustín era un intelectual brillante y profundamente racional. Ambrosio tenía mayor vena poética que él. San Agustín llegó a Milán como profesor de retórica. Conoció entonces a San Ambrosio y toda su vida pasada dio un vuelco, despertando su sentido verdadero. Aspectos concretos de la influencia de San Ambrosio en San Agustín. La mayor influencia que Agustín recibió de Ambrosio y el mayor provecho que sacó de su estancia en Milán fue con toda probabilidad su firme convicción de que en la Iglesia que enseña, actúa y celebra se hace siempre presente y operante la inmanencia salvífica de Jesucristo. Dice el obispo de Hipona a sus fieles: podéis estar completamente seguros, aunque nosotros seamos cualquier cosa, de que vosotros tenéis a Dios por Padre y a la Iglesia por Madre. Este principio será para él fundamental en su lucha contra los donatistas. Ambrosio no fue para Agustín
un interlocutor disponible para coloquios personales, pacientes y clarificadores, ni se prestó tampoco para ser su director espiritual. Sin embargo, su aportación a la conversión del maestro africano fue decisiva, justamente porque aquel obispo era un liturgo excepcional que con su presidencia homilética y ritual sabía comunicar verdaderamente el sentido de la presencia activa del Salvador en todos los actos religiosos comunitarios. Posidio, el biógrafo de San Agustín, lo recapitula con una frase lacónica y convincente. Agustín recibió de Ambrosio la enseñanza salvífica de la Iglesia católica y de los sacramentos divinos. Agustín había aprendido de Ambrosio que hablamos con Cristo cuando oramos y lo escuchamos cuando se lee la palabra de Dios. Agustín también había aprendido de Ambrosio a traspasar las imágenes, lo que vemos con los ojos, para captar la verdad que es Cristo siempre actuante bajo las imágenes. Oh Señor Jesús, había exclamado el obispo de Milán el día de Pascua del año 381. En nuestra sede hoy has bautizado a 1000. ¿Y cuántos has bautizado en la urbe de Roma? ¿A cuántos en Alejandría, en Antioquía, en Constantinopla? Pero no han sido Dámaso, ni Pedro, ni Ambrosio, ni Gregorio quienes han bautizado. Nosotros te prestamos nuestros servicios, pero son tuyas las acciones sacramentales. Nosotros podemos celebrar en los ritos los misterios de Cristo, porque es Cristo quien antes celebra en los ritos el misterio de la salvación del mundo. Y en esta celebración, que es suya, nos compromete y nos renueva. Jesús es un hombre de palabra. Cada día, más allá de toda espera, su última promesa se realiza realmente. Yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo, tal como lo afirmó en Mateo 28:20. Esta afirmación es una frase de una sencillez absoluta, pero bajo un determinado punto de vista es el centro y el sentido de todo el acontecimiento cristiano, de todo el culto cristiano. Al tomarla en serio, todo cambia. Nuestra manera de pensar, de celebrar y de vivir se convierte en algo diferente. No es una expresión retórica como cuando se dice que los héroes de la patria, los gigantes de la cultura o los grandes filántropos viven eternamente en medio de su pueblo, manera de hablar que es un modo gentil de decir que están muertos. Jesús está realmente con nosotros. Aquí se halla la fuente de nuestra serenidad inalterable en medio de las oposiciones y los conflictos, y de aquí mana la energía de nuestro dinamismo apostólico. Esta es justamente la actualidad del único sacerdote de la nueva alianza, la que congrega a la Iglesia y garantiza su fidelidad. Él la atrae y la enamora, de manera que ninguna estrella mundana llega a agarrarla y ningún sortilegio de ideologías encantadoras consigue seducirla. Como dice San Ambrosio, de nada sirven los encantadores allí donde se canta el cántico de Cristo. Ella, la Iglesia, tiene ya a su encantador, el Señor Jesús. Así lo dice en su obra Hexameron, capítulo 4, número 33. Una Iglesia que quedara absorbida de tal modo por el trabajo, sin duda de gran valor a favor de los seres humanos, que no elevara más el himno cotidiano de la alabanza a su Señor, se parecería más a una organización no gubernamental benéfica que al sacramento del reino de Dios en la nueva alianza, la esposa fiel del nuevo Adán y la madre de los nuevos vivientes, y acabaría por dedicar sus canciones a los aventureros de turno, ya que necesitaría cantar la alabanza de alguien. Jesús está siempre con nosotros.
pero lo que no nos ha sido asegurado es que nosotros estemos siempre con Él. Lo que se nos garantiza es la fidelidad de Cristo, pero nuestra fidelidad ha de quedar comprobada y consolidada en los hechos de cada día. La herencia de San Agustín. San Agustín es el gran teólogo de la libertad y la gracia, el filósofo de la historia, el defensor de la Iglesia contra las herejías, pero sobre todo es aquel que ha sabido inspirar un nuevo sentimiento religioso que tiene su origen en una relación personal con Cristo. Agustín es el filósofo que venera la Biblia, pero que está convencido de que la revelación no se agota en ella. Él es quien desde la perspectiva cristiana reelabora el pensamiento platónico y estoico, a Cicerón y a Plotino, uniendo el universo clásico con el depósito de los símbolos del monoteísmo semítico. Es el teólogo de la Caritas, como vértice de la sabiduría, que al mismo tiempo que se está constituyendo el imperio cristiano, corta de raíz la ilusión teocrática que quiere ver el poder de Cristo como parte de este mundo, dividiendo con una profunda fosa la ciudad de Dios de la ciudad terrenal. Y es el autor espiritual que escribe refiriéndose a la lucha que el cristiano debe llevar a término a lo largo de su vida después de la conversión. Sacude una tempestad a los navegantes y los amenaza con un naufragio. Todos empalidecen ante la muerte que les espera. Se calman el cielo y el mar y exultan excesivamente porque se atemorizaron en exceso. Así leemos en las Confesiones 8, 3, 7. Pero el punto firme, el áncora fija en las profundidades que resiste a los embates del mar, está allí, en la piscina bautismal que en la Catedral de Milán fue testigo de un bautismo en la Pascua del año 387. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla para que te llegue la notificación de las novedades que voy publicando. También te invito a que visites el enlace que verás abajo. Es de mi página en la editorial Bubok, donde voy publicando mis libros de contenido cristiano para el crecimiento en la fe. Con la compra de estos libros apoyas mi proyecto evangelizador y catequético. Estos libros son una buena opción para regalar a tus familiares y amigos. Así colaboras en la difusión del Evangelio. Se pueden adquirir online a través de las páginas de Bubok de España, México, Colombia y Argentina. Muchas gracias y que Dios te bendiga.